Buenas tardes, deseamos todas y todos se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que desde el CENSIDA hemos organizado para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. El tema de hoy es Derechos LGBTI en Pueblos Indígenas. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Se cerrarán los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para preguntas y respuestas. Así que tendrán todo el tiempo de la conferencia y después de esta para hacer aquellas preguntas que deseen realizar hacia nuestros ponentes, para lo cual les pedimos hacerlo a través del chat. El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Berdichevsky para moderar este evento. Carla es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Salud Pública por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Inglaterra. Se ha desempeñado como consultora en diversas organizaciones internacionales y nacionales en las que destacan el Fondo de Población de Naciones Unidas, The Population Council, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, Family Care International, la Fundación MacArthur, entre otras. Fue asesora médica en la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Salud en el 2000 al 2001 y actualmente es directora general del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. Cuenta con amplia experiencia en la dirección y diseño técnico de políticas públicas en salud con enfoque de género y derechos humanos. También trabajó diversas publicaciones en revistas y libros especializados tanto en inglés y español. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos este día. Tienes la palabra. Muchas gracias, Alex. Es para mí realmente un honor estar aquí el día de hoy en esta sesión de derechos LGBTI en pueblos indígenas. Y quisiera iniciar la sesión por reconocer que los pueblos indígenas han conservado sus culturas e identidades tradicionales y además tienen una fuerte y profunda conexión con sus territorios, sus culturas e identidades ancestrales. Y la herencia cultural y lingüística de los pueblos indígenas contribuye a la diversidad del mundo y en nuestro país su aportación es innegable. Por ejemplo, sus conocimientos y prácticas han mejorado el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales de las comunidades, la seguridad alimentaria, la salud y la educación, por poner algunos ejemplos. Como todos los seres humanos, los pueblos indígenas tienen el derecho de preservar y fortalecer sus propias instituciones, sus culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. A pesar de ser sujetos de derechos, en ocasiones estos mismos, sus derechos civiles, políticos, sociales, sexuales y económicos se ven afectados. Las diversas concepciones sociales y culturales dificultan el reconocimiento de la sexualidad dentro de los grupos indígenas de nuestro país. Aún más acentuado es el caso de la visibilización de la homosexualidad en dichas comunidades. Expresar y vivir libremente la identidad de género dentro de los pueblos indígenas es una situación compleja para la comunidad LGBTI, ya que gran parte es rechazada y excluida, y puede existir una fuerte represión al expresar la diversidad sexual. Es por ello que el día de hoy nos sumamos a este sector de la diversidad sexual para enriquecer el panorama y conversar sobre los retos particulares que enfrentan. Para ello, me complace darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, Aldair Jiménez Ramírez y Rubén Muñoz Martínez. Y sin más, quisiera presentar a Aldair Jiménez, quien es licenciado en Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pertenece a la comunidad Tutunacú de Papantla, Veracruz, y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en temas de protección al medio ambiente, derechos humanos de personas LGBTI y comunidades indígenas, prevención, atención y tratamiento al VIH. Participó en diferentes talleres y cursos sobre salud sexual y reproductiva en Veracruz, en Puebla y en la Ciudad de México.
En 2019 participó en los foros de consulta libre, previa e informada para el proceso de reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Actualmente es coordinador de comunicación social en Inspira Cambio AC. Aldair, por favor, te damos el micrófono. Adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, doctora Carla, por la presentación. Muchísimas gracias también a todo el personal de Censida, del Secretario de Salud, por la invitación, y a todas las personas que nos están sintonizando en este canal de comunicación. Pues bueno, vamos a platicar hoy sobre un tema muy importante, tema de derechos LGBTI en pueblos indígenas, que es un tema, como ya bien lo comentaban, un tema complejo, un tema complicado. Primero, importante entender que cada pueblo tiene usos y costumbres muy particulares, y cada pueblo está compuesto por otras comunidades y municipios. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación. Y bueno, como un panorama general sobre los pueblos indígenas en México, es importante mencionar que tenemos algunos instrumentos que nos han ayudado a que poco a poco podamos acceder a nuestros derechos, ¿no? Ha sido complejo, pero tenemos, por ejemplo, en 1957 se crea el convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales. Después tenemos también el convenio 169 de la OIT, en el 66 un pacto internacional de derechos civiles y políticos, y en México específicamente algunas reformas en el 2001, por ejemplo, al 2 constitucional, en el que se reconoce de manera jurídica a los pueblos indígenas de México. En 2007 tenemos también el refuerzo del convenio número 69 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y en 2011 en México el fortalecimiento al artículo 133 de la Constitución Política que nos rige actualmente. Y pues también el universo de personas, población indígena en México es muy amplio. Más de 15 millones de personas a nivel, en todo el territorio mexicano hablan una lengua indígena, una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en el territorio mexicano. Sin embargo, más de 25 millones de personas en México se autoadscriben como indígenas. Quiere decir que no necesariamente hablan una lengua, pero forman parte de los usos y las costumbres y tradiciones. Y bueno, de las más de 190,000 comunidades o localidades en el país, pues un porcentaje muy alto, más de 30,000 localidades en México, son poblaciones indígenas. Y en cuanto a los estados, es un poquito más fácil determinar. En Yucatán, por ejemplo, más del 50% de la población es considerada población indígena. En Yucatán en Oaxaca más del 40%, Quintana Roo más del 30%, Chiapas más del 25%, Campeche, por ejemplo, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Veracruz son otros estados donde hay un mayor número de poblaciones o de personas indígenas en el país. Y según datos registrados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, o ENADIS, en México, en 2017, se registra que el 50% de la población cree que los derechos de los pueblos indígenas no se respetan. Es casi el 50%, es un número muy elevado. El 40% piensa que una de las razones o la principal de sufrir esta discriminación es por su pertenencia étnica. El 20% asume que uno de sus grandes problemas es la falta de empleo. Y por otro lado, la percepción de estos derechos también va variando dependiendo de las poblaciones. Por ejemplo, en personas trans, más del 70% piensa que sus derechos no son respetados.
Por otro lado, el 66% de personas lesbianas y homosexuales creen que sus derechos no son respetados. Y por otro lado, el 65% de personas indígenas creen también que sus derechos no son respetados o hay faltas a ellos. Y bueno, ya nada más como para enfocarnos un poquito al tema LGBT, el 29% de estas personas encuestadas son personas indígenas que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos, por lo menos una vez. Igual es un número muy alto, que nos hace o les hace pensar, parecer que más del 75% de estas personas consideran que las poblaciones indígenas son muy poco o nada valoradas entre la población en general. Y pues pasando al tema de derechos LGBTI en los pueblos indígenas, yo creo que es importante mencionar que como se comentó al principio, los derechos en estas comunidades, ejercer estos derechos, que bien son derechos que ya existen, es muy complicado. Una, por los usos y costumbres de las comunidades. Ya lo mencioné, pero es importante recalcarlo, que cada población indígena tiene usos y costumbres muy particulares, pero estas poblaciones o estos pueblos indígenas se conforman de distintas localidades que puede que estén en el mismo estado o no, y entonces estas tradiciones, estas costumbres o formas, vivencias van a cambiar dependiendo de la región en la que nos encontremos. En mi caso particular, yo soy originario de la región de la costa, el pueblo Tutunacú, y algunas de las costumbres, si bien son similares a la Sierra Puebla, a la región totonaca de la Sierra de Puebla, sí hay una diferencia muy significativa. Entonces, una de las barreras para que las personas LGBT más en contextos indígenas podamos acceder a estos derechos, pues es entender un poco dentro de nuestras poblaciones que los usos y costumbres de ninguna manera pueden violentar nuestros derechos humanos. Entendiendo desde ahí, creo que es importante tratar de generar acciones que nos ayuden a mitigar la violencia y la discriminación misma que se viven en estas regiones. No es lo mismo ser homosexual y vivir en la ciudad o no pertenecer a un grupo indígena que serlo y vivir en tu comunidad, donde seguramente vas a resultar víctima de algún tipo de violencia o discriminación, además del hecho de ser indígena por ser homosexual, y por supuesto en muchos de estos casos lo acentúa el color de la piel. Por otro lado, en el tema del miedo a la pérdida cultural, hablo justo específicamente de la región de donde soy. Es muy complejo el tema del respeto a las poblaciones LGBT, porque si bien en Papantla, que es en la comunidad de donde yo soy originario, ha habido una apertura cuanto a algunas partes de la población, hay otra que no ha podido entender pues que las personas LGBT somos merecemos los mismos derechos, pero ha habido avances significativos. Sobre todo en las cabeceras municipales, la situación es un poco complicada en las localidades que son un poco más aledañas a la cabecera municipal, donde todavía, por ejemplo, el tema de la pobreza o la falta de oportunidades acentúa el que no podamos acceder a estos derechos. O por otro lado, también importante mencionar, y no es nada nuevo, la mayor parte de las comunidades, y bien hay apertura en algunas, en otras siguen siendo muy machistas y en algunos casos misóginas en cuanto a la forma y la estructura que se considera correcta o adecuada, como en este caso la familia, por ejemplo, la construcción de la familia. Otra de las situaciones que podría de alguna manera impedir el acceso a estos derechos es la falta de acceso a la información, pero sobre todo falta de acceso a la información pertinente.
lingüística y cultural. Esta información que podamos entender, que podamos compartir con nuestras personas cercanas va a ser quizá muy complejo, más complicado que las comunidades en conjunto podamos sencillamente respetar o hacer valer los derechos de todas las personas. Incluso en algunas comunidades también ha existido violencia hacia estas poblaciones que también pertenecen a la comunidad, pero cuando se conoce su orientación sexual o identidad de género, muchas veces son violentadas por parte de las comunidades. En algunos casos son exiliadas, golpeadas o en el peor de los casos asesinadas. Entonces, esto quizá nos dice que si bien en términos generales de derechos ha habido muchos avances, todavía hay vacíos y áreas de oportunidad o áreas de trabajo muy importantes, como sería el ejercicio de los derechos de estas poblaciones, ¿no? O de estas poblaciones que somos poblaciones históricamente olvidadas, históricamente segregadas y con la menor posibilidad de acceder a cosas muy básicas, ¿no? Como la educación, un trabajo digno, derechos laborales, etcétera. ¿Cómo podemos, o más bien cuáles serían una de las necesidades, yo creo, urgentes? El acceso a la información con perspectiva de derechos humanos, educación sexual con pertinencia cultural y lingüística. Es muy importante que todo lo que se comparta en las comunidades tenga esta visión para que pueda ser comunicado el mensaje de manera correcta. Probablemente de alguna manera tocar temas en asambleas comunitarias para visibilizar, ¿no? Y normalizar que existimos y hemos existido durante mucho tiempo, pero bajo las sombras también de lo que pueda ocurrir cuando tu propia comunidad muchas veces te rechaza. Y uno de los aportes me parece importante es que hace unos meses hubo una consulta para reformar el artículo cuarto constitucional que habla justo de los derechos de las personas indígenas, y en este ejercicio en el que pude afortunadamente participar, conocí a una mujer trans afrodescendiente que vivía en una comunidad indígena y junto con otro chico afrodescendiente homosexual pudimos conversar con más de 600 personas que formaban parte de este foro de consulta, y una de los aportes me parece importante que pudimos hacer en ese sentido fue que dentro de las peticiones que se hacían dentro de los pueblos indígenas es pues de entrada respetar los derechos de todas las mujeres y que pudiesen ocupar cargos a nivel político, en gobierno, en asambleas comunitarias, en igualdad de derechos y respetando su identidad de género, orientación sexual y cultural. Eso me parece que con el apoyo, por lo menos de estas personas representantes, que seguramente en algún momento llegará al resto de la población, me parece que podría, de ser aprobado, de ser tomado en cuenta, ser un ejercicio importante que pueda ayudar a visibilizar el tema de los derechos que nos hacen falta todavía en estas comunidades. También es importante visibilizar y voltear a ver a los estados, si bien es cierto que en la Ciudad de México se han ganado muchos derechos, quedan muchos otros pendientes, pero el resto de los estados, sobre todo estados al sur del país, tienen necesidades muy urgentes, necesidades muy de primera mano, y de repente se nos está olvidando voltear a verles. Entonces, bueno, creo que queda mucho por hacer. Si bien ha habido avances, afortunadamente tenemos personas LGBT más dentro de la representación política, social, en el ámbito de la administración pública, y eso también nos ayuda a darnos cuenta que a pesar de que hace falta mucho por trabajar, pues sí ha habido estos avances,
y pues me parece importante que podamos conversar y abrir el diálogo a que más personas podamos compartir estas experiencias que se viven en nuestras comunidades, porque como lo decía hace un rato y me parece importante recalcarlo, cada situación y cada realidad en las comunidades o en poblaciones indígenas es muy distinta una de la otra, y creo que es importante visibilizarlo y de alguna manera dar espacio a esas personas. Y bueno, justo hablando de estas necesidades, creo que una de las cosas que nos ayudaría demasiado también es una reforma al primero constitucional, donde podamos también reconocer de primera mano los derechos de las personas LGBTI más en las poblaciones indígenas. Por supuesto que tenemos pendiente la reforma al Código Civil Federal, para que esto nos ayude también a impulsar el matrimonio igualitario en otros estados. Si bien ya algunos lo han aceptado, lo han llevado al Congreso y se ha aprobado, faltan muchos otros y tiene que revisarse muy bien. Por otro lado, el tema de adopciones a parejas del mismo sexo, creo que también sería una deuda pendiente. Las personas LGBT tenemos derecho a formar una familia como mejor nos parezca, y me parece importante que también deba trabajarse. Y por otro lado, creo que también es importante una reforma a la reforma educativa eh, para incluir en la educación más básica el respeto a los derechos humanos y el respeto a las poblaciones y a las minorías, tanto de poblaciones indígenas como poblaciones LGBT, y no olvidarnos, por supuesto, de las poblaciones LGBT que además de ser LGBT tienen alguna discapacidad, pero además de ello son pertenecientes a una comunidad, a una población indígena. Creo que es importante que en todo el trabajo que hagamos tomemos en cuenta la interseccionalidad, porque esto nos permitirá poder abrirnos a nuevos panoramas y nuevos conocimientos que evidentemente ayuden a que podamos todas las personas ejercer nuestros derechos humanos sin ningún tipo de violencia. Y bueno, pues muchas gracias. Alair, tan interesante la presentación. Ahora toca la palabra a Rubén Muñoz Martínez, licenciado en Sociología y en Antropología Social, es doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente funge como investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, sede Ciudad de México. Cuenta con diversos temas de investigación en antropología médica como salud mental, VIH-Sida, estigma y discriminación, salud en pueblos indígenas, salud intercultural y actualmente realiza una investigación sobre COVID-19 y personal de salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y además ha realizado estancias como postdoctorante e investigador invitado en Global Public Health Division de la Universidad de San Diego, Flaxo, Ecuador, en la UNAM, en la Universidad Libre de Bruselas y en el CIESA Sureste. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas. Por favor, Rubén, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Me parece que el doctor Rubén tuvo un problema técnico y se desconectó, pero ya se está conectando de nuevo. Entonces, nada más demos unos minutos en lo que su audio se activa.
Doctor Rubén Muñoz tiene la palabra y también tiene los privilegios para que pueda hacer el cambio en sus diapositivas. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Es que se acaba de ir la luz y me he tenido que reconectar una disculpa. Bueno, cosas de errores electrónicos y bastante confinamiento. Bueno, pues comienzo. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cecilia, y bueno, quería agradecer también a los presentes por estar aquí en este espacio con nosotros. Y bueno, yo les voy a presentar un breve panorama sobre el VIH en pueblos indígenas en México, en particular en Oaxaca, y algunos de los desafíos, un estudio de caso en Oaxaca, y algunos de los desafíos que presenta esta problemática, ¿no?, en términos de la atención médica, pero también de la prevención y del seguimiento oportuno, ¿no? Pues bueno, como les mencionaba, comenzaré con un breve panorama sobre el VIH en pueblos indígenas en Latinoamérica y en México. Y luego me gustaría pues centrarme en este estudio de casos que les mencionaba en Oaxaca, comentar un poco los objetivos, los marcos teóricos, con algunos conceptos que voy a utilizar desde donde parto, ¿no?, para esta posición. Y luego les proporcionaré pues algunos de los resultados, ¿no?, del caso y algunas consideraciones finales. Bueno, para los que no estén familiarizados un poco con el mapa de México, de Oaxaca, el lugar que pueden ver en el mapa. Les quería mencionar un poco algunos antecedentes con relación a la prevalencia del VIH, a cómo el VIH incide específicamente de una manera diferenciada, ¿no?, en los pueblos indígenas con respecto a la población general en algunos contextos que se han podido documentar en Latinoamérica y en otros que hemos documentado en México. Y bueno, esto tiene que ver principalmente con lo que les mencionaré más adelante, ¿no?, sobre la vulnerabilidad diferencial, que tiene que ver con la vulnerabilidad estructural desde el punto de vista, ¿no?, que experimenta los pueblos indígenas, lo cual les hace más vulnerables a poder, al ponerse al VIH, a tener también una inequidad en la atención oportuna, ¿no?, al VIH, así como un seguimiento oportuno también. En ese sentido, una mayor mortalidad de los casos documentados. Concretamente, entre los guaraos, por ejemplo, el VIH en Venezuela era del 0.56% en el 2012, y entre 26 comunidades guaraos del Delta del Orinoco se detectó una prevalencia de casi 10% de los habitantes de estas comunidades indígenas. Esto se ha visto también, por ejemplo, en las comunidades de y Cunabugé en Panamá, donde el VIH es 2 veces mayor que la población general. De igual forma, se ha documentado, aunque no existen datos oficiales, ¿no?, estos son datos puntuales que se tienen a partir de estudios de casos realizados por el gobierno oficial o realizados muchos de ellos de la sociedad civil también. Por ejemplo, en Perú, en 2004 el VIH era un 7.5% y 16.3% para la sífilis. Y en este año la prevalencia en población general fue de 0.21. Pero bueno, en cuanto a la mortalidad, tenemos un panorama también bastante preocupante, ¿no? Por ejemplo, varios ejemplos aquí puntuales son los de la etnia aymara en Chile, donde en 2010 y en 2011 la tasa de mortalidad por VIH era de 9.1 por cada 100.000 habitantes de los aymaras, mientras que la población indígena fue de 2.9. En México se ha podido documentar que ya está entre las 10 causas de VIH en la población indígena. En Guerrero es la tercera causa de muerte en los hablantes de lengua indígena y es la séptima en no hablantes de lengua indígena. En Yucatán, por ejemplo, tenemos una situación análoga, siendo la sexta en hablantes de lengua indígena y la novena población general. En este sentido. Quería mencionar también que esta situación es una situación estructural que atraviesa los pueblos indígenas y la historia de los pueblos indígenas, la colonización de América, ¿no?, desde hace 500 años por parte de Europa, atraviesa con efectos muy análogos estructurales a otros pueblos que también se encuentran en el norte de América, en el norte global, como por ejemplo Canadá, ¿no?, en el caso de Canadá. Vemos que hay un 4.3% de población indígena y tenemos un 12.2% de nuevos casos de VIH y un 18.8% de SIDA en población indígena en 2011.
estamos hablando de que casi hay una incidencia de 2.7% más que la población general. En México se ha documentado, por ejemplo, Guillermo Núñez ha documentado que en Sonora, en las localidades rurales, hay 2 veces más cifra que la población general. Daniel Bernal ha documentado también que hay 19 localidades que tienen un 0. Esta es una de las pocas investigaciones que se han realizado con pruebas directas. Hay un 0.94% de prevalencia de VIH. Esto significa que son 8 veces más que en el estado de Sonora, con población de... Bueno, algo interesante, por ejemplo, en la Ciudad de México también el porcentaje de población indígena es de 1.5%. Y Bautista y Arredondo han documentado que en la clínica Condesa, los datos, había un 7.5% de hombres hablantes de lengua indígena con VIH y un 11.7% de mujeres. Lo cual, pues, si lo comparamos con el 1.5% de la población de la Ciudad de México, hablante de lengua indígena, es mucho. También con respecto al acceso, ¿no?, al diagnóstico, por ejemplo, del tratamiento antirretroviral, vemos unas diferencias significativas, ¿no? Aquí desde los datos que dio, ¿no?, en el partido de 2018, un evento que tuvimos en Pieza, nos proporciona que el diagnóstico es un 30%. También, igual con el acceso al tratamiento antirretroviral, un 42% versus un 94%. Hay una mucho mayor adherencia al tratamiento de los hablantes de lengua indígena a los no hablantes de lengua indígena, según los datos que se pueden tener en el que se pueden analizar también como realizó. Igual pasa con la transición vertical, como tienen abajo un poco con la calidad de los estados de los municipios, mayor. Bueno, como les mencionaba, yo parto un poco de la idea de tratar de explorar estos determinantes sociales y culturales de la salud, bueno, que tienen que ver con un impacto diferencial en la prevención, detección, atención de VIH y la mortalidad por SIDA de esta población de forma diferente. Bueno, les voy a hablar de 3 ámbitos en particular, por el caso en Oaxaca, que es, bueno, dentro de la toma de decisiones que ha ocurrido históricamente como ámbito de toma de decisiones pública, desde la atención médica y desde el ámbito comunitario, como dice también determinantes. Y también me gustaría, pues, comentarles algunas estrategias de vida que están generando los pueblos indígenas para afrontar estas dificultades en el acceso, por ejemplo, al tratamiento antirretroviral. Aquí hay un poco el marco teórico de los conceptos que les mencionaba. La vulnerabilidad estructural parte también de los determinantes de la salud, ampliando la vulnerabilidad social, ¿no?, en este sentido, también de la violencia estructural, ¿no?, entendido, como decía Pablo Márquez, al final el VIH es una patología del pueblo. La metodología, bueno, esto lo pueden ver un poco la metodología de tipo etnográfico, antropológico para este estudio de casos, y también les voy a dar algunos datos cuantitativos a partir de una base de datos que bueno, habla un poco el compañero Alair de Panorama en México, ¿no?, de los pueblos indígenas. En particular les voy a mencionar Oaxaca de manera muy breve, ¿no?, que hay prácticamente 4 millones de habitantes y hablantes de lengua indígena, pues son 1.22%. Es el primer estado hablante de lengua indígena que tiene una proporción mayor de hablantes de lengua indígena. Y bueno, estos son otros datos un poco sobre el seguro popular, los seguros indígenas más numerosos, los secos, más numerosos entre grupos. Y bueno, voy a pasar un poco al panorama epidemiológico. Oaxaca en el país ocupa el lugar número 5 en cuanto al nuevo número de casos de SIDA en 2016. Esta investigación la llevé a cabo principalmente en 2018 y es el 10º en incidencia de casos de VIH. Es la 4ª entidad federativa de México en cuanto a distribución vertical, y un poco datos de mortalidad de los 25 municipios con datos más altos de mortalidad en México a causa del SIDA, 2%. Bueno, estos datos tienen que ver con la prevalencia que yo encontré, no en el Estado, no son datos del Estado con respecto a la población indígena, con los datos de las personas que acuden a los que acudían a la ciencia. En ese entonces, ¿no?, acudieron para hacer la prueba de VIH y pues fue positiva. Entonces, lo que yo hice fue desagregar en función de la base de datos que tenían en la paciente de Oaxaca de Juárez en el área de psicología, desagregar por hablantes de lengua indígena y, bueno, darme cuenta de que existe una prevalencia mucho mayor en las personas hablantes de lengua indígena que los no hablantes de lengua indígena, como podemos ver un poco
poco a lo largo de 10 años. Y con respecto a, repito, recurrir hasta 2020. Luego los crucé, estos datos los crucé con la detección del VIH en hablantes de lengua indígena, migrantes y lo que son pues, no hablantes de lengua indígena, también migrantes, e hice una comparación en estos 10 años y también encontré que el hablante de lengua indígena en migrantes pues, específicamente tenía un impacto diferenciado con respecto a esta rivalidad. Muchos más casos. O sea, cómo hay procesos dentro de la migración, que dentro de la migración tienen los pueblos indígenas, ¿no? Y vulnerabilidades estructurales que enfrentan, ¿no? Que inciden de manera diferenciada, ¿no? La mortalidad, pues encontramos un panorama también bastante deformado. Por ejemplo, la mortalidad era un 41.5% para los hablantes de lengua indígena y un 58.4% para los conocedores. Mucho mayor, debido a la zona de la mortalidad por ciudad. Aquí vemos también que los usuarios activos de Zapatí, hablantes de lengua indígena, son un 42.2%. Nos recuerdo un poco, vimos que en el Estado los hablantes de lengua indígena son un 32.2%. Comparándolo. Bueno, principalmente la toma de decisiones históricas, ¿no? Hasta ahora, bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido una serie de prácticas políticas que han excluido entender y atender a los pueblos indígenas, pues a partir de un poco de no desagregar por el no haya un interés por desagregar por etnicidad, que exista un desconocimiento de la prevalencia y que exista mortalidad los pueblos indígenas, y bueno, en una ausencia de programas de protocolos de personal sanitarios específicos, ¿no? Para las necesidades de esta población, pues a partir de varias. Por un lado, ha existido una serie de narrativas estereotipantes por el indígena. ¿Qué es el indígena y qué es la sexualidad indígena? Bueno, las representaciones sociales un poco que han terminado en este sentido es que los indígenas son de heteronormatividad, no hay diversidad sexual, están vinculados a la naturaleza, no están cerca de la modernidad, con lo cual sí es algo de la modernidad, y por lo cual la diversidad, ya no haber diversidad sexual, como históricamente se ha vinculado erróneamente con la homosexualidad, al existir esta vinculación, por lo tanto, no haber diversidad sexual, los indígenas no son. Esto es una representación general que se ha tenido, como digo. Ciertos sectores, no solo los tomadores de decisiones, también desde la academia, también desde ciertos sectores de la sociedad civil, desde las comunidades, también se reproducen. Esto tiene que ver también con una lógica histórica, ¿no? Que es interesante colocarla, ¿no? Para reflexionar un poco sobre ella, que es, bueno, la reinvención de la sexualidad indígena desde la colonización española. Cuando llegaron hace 500 años los Hernán Cortés y los conquistadores, una de las lógicas de los ejes de colonización y dominación que eran inherentes a la conquista era el llamado pecado mezango. Ponía que toda la otredad, todas las personas que habitaban el continente americano, pues desde el punto de vista de Hernán Cortés, todos cometían el pecado mezango, que era castigado, ¿no? Desde la lógica inquisitorial de la Iglesia Católica. Entonces, frente a esto, hubo un eje también de ciertos misioneros moralizador que criticaron, ¿no? Este significado del pecado nefando y de la sexualidad desviada, moralizando, ¿no? A través de un programa moralizador de los pueblos indígenas que señalaba que existiese diversidad sexual y que señalaba que existiese. Entonces, a partir de esta lógica, se da una suerte de que la cultura propia. Bueno, por otro lado, las políticas públicas universalistas no ayudan. A veces se entiende, ¿no? Que, bueno, existen también políticas dirigidas hacia la población rural, entonces, bueno, la población rural ya está comprendida por los indígenas. Esta lógica se excluye el racismo y el impacto que tiene el racismo dentro de las dinámicas económicas, culturales, políticas y en la salud de los pueblos indígenas. Esto es grave, ¿no? También esto tiene que ver con las lógicas neoliberales de la representación y afectación. En la medida en que tú no eres un colectivo, no perteneces a un colectivo que tiene el poder, la capacidad de ser representado, en ese sentido no estás expuesto a una afectación en el sentido de que esta pueda ser visibilizada, ¿no? Bueno, por otro lado, en el ámbito institucional hay varias problemáticas. Por un lado, el tema de la discriminación de los pueblos indígenas desde el punto de vista de la condición étnica, pero también de la condición de personas que dentro de las comunidades indígenas, en hospitales y en clínicas de servicios. Es muy difícil acceder a condones, a la información, a pruebas,
y menos que sean lingüísticas culturalmente adecuadas. Bueno, por lo general la detección se da presenta a las personas signos y síntomas y acuden al médico segundo nivel y probando de una manera tardía y principalmente por fallecimiento de parejas con signos y síntomas de VIH, por pruebas a mujeres embarazadas o pocos casos muy poquitos por petición de pruebas por el usuario. Luego hay otro elemento que tiene que ver con la cultura de el capacit y en general el capacit de Oaxaca de Juárez es uno de los mejores capacites. En México tiene una alta calidad de la atención y un buen por abordar esta problemática, pero también tiene pues, de tipo cultural, ¿no? Tratamos también de un poco de cambiar en este sentido. Por un lado es la ausencia de traductores e intérpretes. Bueno, en ese sentido sería importante ¿no? la contratación de traductores e intérpretes, no solo para el usuario, también para la familia, porque el usuario habla español, pero luego la familia no. Entonces la familia, como un apoyo de la red de cuidados, no puede ser tampoco comprometida a partir de los mecanismos que dicen de los capaces o se lo van a español. Otro problema es la centralización del tratamiento antirretroviral y las dificultades económicas que tienen ¿no? para muchas veces más de 12 horas de pueblo, ¿no? de residencia hasta la ciudad. Los grupos de ayuda mutua son muy interesantes y funcionan muy bien, pero están dirigidos a hombres que tienen poco nombres, que los grupos de ayuda mutua que existe, que son vestidos, ¿no? Entonces, bueno, se dan en español y son difíciles también para estas personas que viven lejos de las comunidades indígenas por las distancias, por el coste, los tiempos ¿no? que implican, pero también por los aspectos lingüísticos, culturales, por no hablar español y no poder participar de este grupo de ayuda mutua, y por ejemplo para las dificultades también para hablar de la sexualidad, cuando es un poco ¿no? muy complicado también. Entonces, la diversidad sexual y sexuales, y luego, pues, principalmente también, al no incluir pues, la experiencia del racismo, no existen pares indígenas, que están aquí, y tampoco en otros lugares. Bueno, en el ámbito comunitario, algunos de los problemas que yo he detectado es la ruptura de acuerdos familiares y de normas culturales, porque las redes de apoyo según el patrón de residencia, en este sentido, para poder apoyar y acompañar los económicos. Empieza la discriminación por motivos de salud y homofobia, la migración debido a algunas partes, no por cuestiones económicas, pero también por cuestiones relacionadas por la sanción a la no actividad. Y bueno, y en esta migración se dan intercambios sexuales de tipo comercial y protección, y como personas que también consideran que hay una relación de intercambio sexual racializada, ¿no? A partir de la de los hombres indígenas por parte del contexto nacional y también internacional. Por ejemplo, Estados Unidos. Ha sido fundamental en el caso de Oaxaca la respuesta frente a colocar esto, ¿no? El colocar el VIH en los pueblos indígenas como una preocupación por parte de la comunidad multizapoteca. Eso ha sido fundamental. Es algo que desde luego, gracias a las activistas de multizapotecas que lo colocaron desde hace ya más acá, pues se han logrado avances, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se está colocando la agenda también como un problema que hay que abordar. Sin embargo, bueno, o sea, no es un panorama extendido en el sentido de que todavía son pues pocos colegas no activistas de la sociedad civil y académicos los que se dedican a esta problemática de tratar de dar respuesta a ella. Tiene que ver a veces también con el temor a reproducir una parte de discriminación, ¿no? En el sentido de que, bueno, a veces se piensa que los pueblos indígenas ya son discriminados, si hablamos de VIH, bueno, son discriminados, lo cual los pedimos, ¿no? Pero multiplicándose no se soluciona, ¿no? Y bueno, pues quería dar un ejemplo muy rápido, ¿no? De Ecuador, un evento en el que participé, donde un líder de la etnia Achuar, en 2015, cuando se le invitó, ¿no? Y él participaba en el como público y había personas activistas de diferentes grupos étnicos de Latinoamérica participando en otros personas con VIH, que están en diferentes lugares. Él en principio negaba, ¿no? El problema, ¿no? Decía que no, bueno, esto no ocurría, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero que ocurre en otros lugares también, ¿no? Y bueno, y a lo largo del evento, ¿no? Y a lo largo de ver cómo compartían, ¿no? Las compañías
compañeras activistas y de experiencia, pues al final dijo, haré lo posible por los fondos de actividad que están haciendo. Eso tiene que ver con un compromiso desde los pueblos, desde las mayores. Bueno, algunas estrategias de vida principalmente son la movilidad y el acompañamiento, por ejemplo, la migración a Oaxaca para estar más cerca del capacismo. Los pares informales, ¿no? Hay pues, personas que, bueno, están un tiempo acudiendo al Capacit y que pues, conocen la problemática, viven con ella desde hace años y ayudan en unidades de residencia, en el Capacit, la familia, a personas que en el diagnóstico, ¿no? Y por tanto, darle consejos, ¿no? Y esto de manera informal, ¿no? Esto a partir de comunidades dentro de la comunidad. Por otro lado, algunas estrategias económicas son pues, de familiares que viven en Estados Unidos y apoyan a familiares, cuatro, de salud y proporcionar ayuda económica, el apoyo económico de familiares para el viaje de la comunidad y, bueno, en algunas iglesias que también proporcionan apoyo dentro de la condición de salud y otros cuidados serían las redes de apoyo también relacionadas con la atención en salud, los cuidados en salud, la familia, y también el recurso a los terapeutas tradicionales a la autoatención, ¿no? Por ejemplo, es interesante y sería interesante también profundizar en poder trabajar desde las políticas públicas con estos sectores, ¿no? De conocer un poco más la dinámica, ¿no? Para que sean complementarias, ¿no? Y ayuden a llevar también territorial, entre otras cosas, ¿no? Otras estrategias son de tipo institucional y tienen que ver con lo que están haciendo para la respuesta. Algo fundamental, por ejemplo, es la descentralización del tratamiento territorial con una unidad móvil de HF que trabaja con el Capacit y hacen una gran labor llevando a las comunidades afectadas. También espaciando el retiro del tratamiento territorial, este es otro, estrategias utilizadas. Y bueno, con la creación de otro Capacit de financiación nacional. Y entre otras cosas también con el apoyo económico por parte de para algunas pruebas complementarias en el hospital de alta en caso de conciencia a demostrar, por ejemplo, ocurre de bueno, este es un testimonio, ¿no? de un hombre mixteco al que entrevisté en el Capacit, que es un acompañante par informal. Un poco y él dice, bueno, ayer me habló un familiar de un compañero recién diagnosticado que sabía administración y dice, quiero que me eche la mano para que yo esté allá. Voy a apoyarlo, porque llevamos años acá, tenemos un poco de experiencia en cómo se maneja el tratamiento. He estado compartiendo con los compañeros que llegan nuevos, darles la práctica, levantarles así como me levantaron a mí. Y bueno, acá, como nos ponemos a platicar por ahí, pues, sobre cómo sobrevivir, cómo sobrevivir, no decaer, me siento feliz de apoyarlo. Pues ese apoyo nos sirve mucho a nosotros y a los más nuevos que están llegando. Por eso, ese ánimo es una cadena que vamos levantando uno por uno. Es muy bonito porque formamos un equipo y ese equipo. Esa persona que yo levanto va a levantar a otro. Un poco como consideraciones finales, bueno, yo creo que la comunidad cristiana tiene derecho a incorporar a toda la agenda, pero para ello deben tener información y beneficiarse de medidas adecuadas de prevención, atención y control. Una de ellas sería la descentralización de esto, de seguridad, de la carga viral, grupos de ayuda mutua que estén adaptados a la diversidad cultural o colectivos para que existen también. Esto ha funcionado muy bien en Guatemala, por ejemplo, el apoyo económico y social efectivo también a los usuarios. Oaxaca bueno, un enfoque de atención médica intercultural que incluye traductores interculturales que sean profesionales contratados en las consultas allá en el Capacit y la réplica de estas experiencias que pueden ser relativamente culturales, pero experiencias que sí, obviamente están ayudando mucho. Datos oficiales, necesitamos datos oficiales de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la prevalencia, adherencia, tratamiento y mortalidad que estén descreadas por crítica o restricción. Por ejemplo, con el COVID-19 ha sido un gran acierto ahora desde la Secretaría de Salud, desde el principio de la pandemia, se comenzó a desagregar por etnicidad. Y ahora mismo conocemos que hay una mayor mortalidad, hay una mortalidad de casi un 18%, siendo 12% en la población general. Y esto nos permite también tener conocimiento final y poder llevar
condiciones pertinentes. Luego, por otro lado, la lucha contra el estigma y discriminación por condiciones de salud y homofobia en la comunidad de Guadalajara. Esto es fundamental, retomando algunas de las prácticas exitosas que se hicieron en Oaxaca, ¿no? Como radionovelas, campañas también, indígenas también con una pertinencia y una adecuación no solo política, sino cultural, y la confidencialidad en el primer nivel de atención. Y bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas, y finalmente pues quería agradecer a los usuarios de Capacit por el tiempo que nos proporcionaron y el apoyo para las entrevistas, al personal de Capacit de Oaxaca de Juárez, bueno, la doctora María del Refugio por su apoyo logístico para realizar la investigación, a Claudio Castro de Manifestante del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana por el apoyo logístico para los cuantitativos, y bueno, Ana María de Pino por la invitación. Y muchas gracias por ustedes. Muchas gracias, Rubén, por tan interesante presentación. Igualmente, Aldair, vamos entonces a tomar el tiempo para responder a las preguntas que nos pudiesen haber hecho ya en el chat. Voy a tomar un minutito solamente para revisar qué es lo que tenemos y si pueden estar los dos listos entonces para ir respondiendo indistintamente a lo que nos hayan presentado. Un segundo, por favor. Vamos a revisar qué tenemos. Me parece que estamos esperando que nos pongan algunas preguntas en el chat. Mientras tanto, yo quisiera ir haciendo algunas preguntas para ir reflexionando sobre estas cosas que también tienen diagnosticadas ustedes y desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que nos toca en la Secretaría de Salud, ¿cuáles serían sus sugerencias para articular los esfuerzos que hacemos ahora y mejorar la salud sexual de los pueblos indígenas? Quisiera ver si podemos tener las perspectivas de cada uno de ustedes. Tengo a Rubén en la pantalla, así que pediría primero a Rubén y luego a Aldair que nos ayudaran con una reflexión al respecto. Sí, muchas gracias, Carla, por las preguntas. Bueno, yo creo que principalmente pues, para poder llevar a cabo ciertas, desde mi punto de vista, ¿no? Ciertas acciones, ciertas tomas de decisiones que sean pertinentes, adecuadas y sean efectivas, yo creo que necesitamos conocimiento, por un lado, necesitamos evidencia, ¿no? Esa evidencia se puede no tener y se puede encontrar, ¿no? A partir de nuevas investigaciones, pero también es importante retomar aquellas investigaciones que ya se conocen, que ya se tienen en Latinoamérica, que se tienen en México, y fomentar, pues, bueno, que los datos oficiales que se tienen sobre, en este caso, sobre prevalencia, incidencia de VIH por mortalidad por SIDA, estén desagregados por el es fundamental. Sí existe la recomendación existe desde hace ya unos años. Lo que ocurre es que esos datos no están sistematizados, no son los datos que se pueden trabajar. ¿Por qué? Porque la mayor parte del personal de salud aquí de clínica no lo registra. La que sea importante o muy importante. Entonces, por un lado, yo creo que es fundamental que tengamos estos datos descargados por la entidad y también que se realicen pruebas, ¿no? Como hacen todos los compañeros. En ese sentido, ¿no? Pues de detección, ¿no? De ya sea a partir de ello, podamos tener conocimiento también de que están viviendo. Y luego, bueno, necesitamos, hay muchas cosas que se hacen muy bien y que en México tenemos un sistema de salud pública muy potente, ¿no? Que hay que subrayar, pero bueno, del cual no se ven beneficiados, ¿no? Algunos actores. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque a veces las políticas universalistas con frecuencia no toman en cuenta las especificidades. Nos partimos un poco de la idea de que si se atiende a todos, ¿no? Se trata de abordar, ¿no? a todos por igual, digamos, por igual entre comillas, se va a dar una respuesta adecuada. Lo que ocurre es que no todos los colectivos, no todas las comunidades experimentan los mismos problemas y las mismas vulnerabilidades, ¿no? Frente a las posiciones del VIH, por ejemplo, ¿no? Pueden tomar la retroviral,
Hoy necesitamos, en este caso, ¿no? Yo creo en el caso de los pueblos indígenas, estamos programas y prácticas específicas, ¿no? Que tengan en cuenta esto, ¿no? Y que retomen, ¿no? Recomendaciones y experiencias que ya se conocen previas y que son exitosas, ¿no? Es fundamental, por ejemplo, esto, ¿no? No todos los pueblos indígenas viven en comunidades rurales, en la sierra, a muchas horas de distancia, pero pues ellos sí experimentan esta dificultad, ¿no? Por ejemplo, para llegar a la ciudad, y luego aquellos que viven en la ciudad, pues también presentan una serie de dificultades, como por ejemplo el hecho de no poder acceder a la información, porque también acceder a la información es una cuestión que está articulada, entre la identidad, la clase social, el género, y hay que ver un poco también dónde se da esta información, se distribuye en las bibliotecas, en la universidad textual, donde pueden hacer ciertos colectivos de estas personas que llegan a ese tipo de cosas. Pero las personas con las que yo he trabajado, ¿no? Las que he entrevistado, no por Oaxaca, lugares, es que yo no puedo, yo no voy a hacer discotecas, yo no voy a hacer lugares, no hace más tampoco en la ciudad, en un sentido, y además vivo la discriminación cotidiana, ¿no? Todo por la de salud y ¿no? Que conoce esta condición de salud y las repercusiones que pueda tener, sino también por identidad y por el racismo, ¿no? Bueno, está terminando en términos laborales, también en términos de atención médica. Pues bueno, hay varias, en un sentido, bueno, va a ser así, tampoco me quiero ya, pero bueno, yo creo que hay varias recomendaciones que podrían hacer, que van un poco en este sentido, y retomar experiencias, sobre todo que parte con el pueblo indígena, que lo puedan replicar. Gracias. Mil gracias. Sin duda, unas muy buenas ideas para centrar la atención alrededor de estas necesidades que pueden llegar a una especificidad tal que quizá es difícil ir aterrizando cuando dentro de la planeación vemos la generalidad y el tratar de llegar a un grupo más amplio, a una masa crítica, pero quizá eso nos hace perder de vista lo que puede ser la intersección, por lo que ejemplificamos hoy, lo que puede tener como necesidad un pueblo indígena, pero una persona LGBT dentro de ese pueblo indígena, pero si es migrante, pero si no está viviendo en su comunidad, y entonces la complejidad puede llevarnos a una especificidad tal que vamos perdiendo de vista estas necesidades tan específicas, pero tan importantes, porque se conjuntan varios temas que intersectan en esta de alguna forma exclusión social que pueden representar esta pertenencia a diferentes grupos sumados a la hora de implementar políticas, ¿no? Por favor, entonces, Aldair, si tú pudieras hacer una reflexión al respecto, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carla. Pues abonando un poco a lo que comenta Rubén, sí hay cosas que creo que es importante que se tienen que hacer, sobre todo desde el Estado. De entrada, pues es la falta de información y de datos que tenemos sobre estas poblaciones indígenas, datos en este caso específico relacionados a la salud. También, quizá no en todas, pero en algunas comunidades, el acceso a la salud es un derecho, digamos, que se ve coartado muchas veces porque no hay infraestructura, no tenemos las carreteras adecuadas para que entren, por ejemplo, ambulancias y las personas se tienen que desplazar, en algunos casos, horas. Como bien también lo comenta Rubén, algunas otras personas indígenas vivimos fuera de nuestras comunidades, en las ciudades más grandes, a lo mejor en las capitales, pero también falta, me parece, un poco centrar los esfuerzos en conseguir los datos y la información de todas estas personas. Por ejemplo, desde la organización, una de las acciones que nos gustaría emprender o darle mucha importancia es que podamos tener la información si alguna de las personas que accede a un servicio pertenece a una comunidad indígena, incluso viviendo en la Ciudad de México. Creo que de entrada el poder tener esa información, esos datos,
podría ayudar a generar estrategias específicas, porque sí tienen que ser estrategias muy específicas y diseñadas para cada comunidad, para cada pueblo, porque vivimos realidades muy distintas, vivimos complejidades muy diferentes. Entonces creo que sí tiene que estar muy centrada o personalizada en cada una de estas poblaciones. Por supuesto que creo también importante el acceso a la educación sexual y reproductiva en todas las comunidades indígenas, obviamente con pertinencia lingüística para poder alcanzar o llegar a un número más grande de personas. Y creo que también, por otra parte, el tema de la discriminación dentro de las comunidades sigue siendo pues un tema alarmante. Hace no mucho sucedió el caso de un asesinato a una mujer trans en Veracruz, en comunidades indígenas. Entonces, eso también nos habla de que en estos temas de erradicación de la discriminación, incluso dentro de las comunidades, incluso dentro de nuestras mismas poblaciones, pues sigue siendo muy alta. Entonces creo que sí hay mucho que trabajar. Creo que una de las cosas en resumen sería centrarnos mucho en obtener esta información para que con base en esa información podamos tomar algunas acciones concretas. Muchas gracias. Gracias, Aldair. Tenemos una pregunta en el chat y quisiera retomarla de entrada contigo. Nos preguntan cómo podemos asegurar que podamos hacer llegar la comunicación a las comunidades, si esto debe ser mediante los pueblos o gobierno. Bien, creo que es muy importante, de entrada el gobierno, el Estado, tiene la obligación de proveernos de los insumos para que nosotros podamos ejercer derechos. En este caso, de la comunicación, de la radio, es un derecho a la información. Sí el gobierno debería, me parece, digo, en lo personal creo que el gobierno debería dar las facilidades, pero tienen que ser las comunidades y los pueblos quienes administren estos medios de comunicación. El gobierno puede ser, creo, una vía, pero me parece que siempre es importante mantener el ambiente de comunidad de estas poblaciones. Por ejemplo, en el caso de las radios comunitarias, en este caso muchas de ellas se organizan de manera independiente, pero si tuviésemos el apoyo quizá del gobierno para proveernos de la infraestructura sería mucho más fácil. Creo en ese caso que debería ser una acción coordinada con la independencia de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Aldair. Aquí tengo un par de preguntas que están, me parece, relacionadas entre sí. La quisiera nuevamente plantear para los dos. ¿Cuáles creen que son los principales problemas de salud sexual en los pueblos indígenas y qué propuestas serían las adecuadas para mejorarlos? Creo que ya de alguna forma hemos abordado algo sobre la adaptación, por ejemplo, de los contenidos con una perspectiva de interculturalidad. Y quisiera, más allá de esto, ¿qué otros problemas identifican y cómo los podemos atender? Y sumar a esto la idea de que en ciertos pueblos indígenas las mujeres o es aceptable que las mujeres se puedan unir o casar a una edad temprana, de alguna forma vulnerando sus derechos y con esta perspectiva de los temas de salud sexual y reproductiva, como eso pudiese ser un problema y cuál podría ser la propuesta para cambiar esta realidad. Me parece que Aldair sigue en pantalla, te cedo la palabra y después se la damos a Rubén, por favor. Muchas gracias, Carla. Este tema también creo que es muy importante, mucho más complejo de lo que parece, porque justo, como bien lo comentas y lo platiqué un poco hace rato, cada una de las comunidades de los pueblos tiene una forma en la que
maneja la sociedad o en la que se socializa, que son los usos y costumbres, y dependiendo de cuál sea el pueblo, pueden cambiar unas y otras. En el tema específico de pues el matrimonio infantil, si bien ya existe una legislación que lo prohíbe en las poblaciones indígenas, todavía sigue ocurriendo en el norte de Veracruz, en la comunidad donde soy originario, en Papantla. Todavía esta práctica sigue siendo común, incluso sé de personas conocidas que han pues casado a sus hijas, probablemente con alguien no tan grande, pero aún así mayor de edad, y me parece que eso debe terminar. De hecho, una de las acciones que emprendimos justo hace un año, que fue el foro de consulta para la reforma constitucional de los pueblos originarios y afromexicano, un grupo de personas, de mujeres principalmente, propusimos que por lo menos en esta reforma, que es digámoslo, un compendio de necesidades, propuestas y algunas respuestas que los pueblos hacemos al gobierno como petición, se remarca muy firmemente que esta práctica tiene que terminar en los pueblos. Me parece igual como el tema de que las mujeres, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan participar en la toma de decisiones de los pueblos, que fue una propuesta aceptada y enviada al Ejecutivo. Me parece que esas podrían ser algunos mecanismos para poder terminar con esta situación que me parece en lo personal muy lamentable. Y en el caso del acceso a la salud sexual, de entrada es muy complejo, por una parte, porque no en todas las regiones hay hospitales, clínicas, y por otra, también tiene que ver con usos y costumbres, que muchas veces, por lo menos en mi comunidad, platicando con este grupo de mujeres, comentaban que los esposos no les daban permiso de ir, o cuando había jornadas de detección o jornadas de salud, no les permitían acercarse a ello. Entonces, creo que todavía hay una brecha importante en la que se tiene que trabajar para, pues de entrada, poder llevar el servicio de salud a estas personas, y después que los usos y costumbres no impidan el acceso a nuestros derechos. Bien, gracias. Importantes reflexiones sobre que los propios receptores, por ejemplo, de un programa de salud sexual y reproductiva, de una propia estrategia, sean quienes estén participando en la toma de decisiones, sobre todo igualmente relevante cuando hay estas situaciones de desventaja entre géneros o entre la diversidad sexo-genérica, y que todo mundo esté representado en esos procesos de toma de decisión tan clave aquí más que en cualquier otra discusión. Por favor, Rubén, si tú quisieras hacer una reflexión al respecto. Bueno, sí, yo creo que un poco respondiendo a la pregunta, la cuestión de los problemas en la salud sexual no solo son con respecto a VIH, no por lo que conocemos y por lo que no conocemos y podemos incluir, también tenemos datos muy preocupantes por ejemplo, en pueblos indígenas. Entonces, bueno, es una situación muy complicada, ¿no? A mí lo que me preocupa a veces es que, lo digo también como antropólogo, antropólogo de la salud, a veces se tiene una visión un poco buenista, ¿no? En el sentido de que con lo cultural, con una perspectiva cultural, intercultural, se va a solucionar todo, ¿no? Pero es que cuando hablamos de interculturalizar, siempre interculturalizamos al subordinado. Nunca pensamos que también la biomedicina, los hospitales, aquí los hay, son culturas, tienen culturas, y también tienen culturas que están permeadas por ideología, que tienen que ver con cómo se gestan los recursos simbólicos y materiales y cómo se leen a la gente, ¿no? Cómo se actúa en función de cómo se ve a la gente. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece importante también relativizar y problematizar estas decisiones, ¿no? Desde los centros de salud a partir de la toma de decisiones, desde la toma de decisiones también, ¿no? Y poder tener en cuenta aspectos de tipo cultural, que son dinámicas fundamentales, ¿no? Con aspectos de tipo cultural también, ¿no? En ese sentido, se habla a veces de las competencias no solo culturales que deben tener los proveedores de salud, sino competencias estructurales también, que tienen que ver con cómo se conoce, cómo se trata de la respuesta a las determinantes sociales, ¿no? Y estos aspectos estructurales que dificultan el acceso oportuno, la atención médica, el crecimiento. Pues este es un elemento que a mí me parece fundamental, ¿no? Y
prácticas, ¿no? De corresponsabilidad también, ¿no? Estas personas, ¿no? De todos los pueblos indígenas que están tratando de luchar como ellos pues, pueden un poco, ¿no? A partir de asociaciones civiles, bueno, a partir de, como mencionaba, ¿no? De personas que no están en el tejido asociativo, sino que lo están haciendo pues, con sus recursos y de manera informal, ¿no? Pero están haciendo un gran trabajo, ¿no? Como estos pares informales, ¿no? Y que conocen también, ¿no? Las dinámicas de tipo estructural, de tipo cultural, que tiene que ver con las cuestiones de dificultades, ¿no? Para poder expresar y vivir una aspecto genérica en las comunidades indígenas y que trabajan, ¿no? Que pueden trabajar con personas de sus comunidades, con partes de sus comunidades, pero que no están formalizados como recursos y productos que necesitarían tener pues, una formalización en términos de una contratación, por ejemplo, como la mediación intercultural o por ejemplo, los abogados de salud, que es algo que se llama, o los pares también, ¿no? Que trabajan con personas con ellas que no son así, ¿no? Pero que en este caso podría ser también indígenas, ¿no? Que se acompañan, ¿no? Están viviendo, ¿no? Que mencionaba y bueno, pues un poco teniendo en cuenta también este sentido, ¿no? Interculturalizar también no solo a esas poblaciones que han sido históricamente subordinadas, sino interculturalizar también las visiones dominantes sobre ellas. Gracias. Me quedo ahí. Muchas gracias por esa reflexión. Yo creo que a mí me deja por lo menos muy sensible a no olvidar esa perspectiva, ¿no? Es una ida y vuelta en lo que podemos considerar en cuanto a interculturalidad. Tengo aquí una pregunta para Aldair. En la importancia de descentralizar y descolonizar el activismo para poder llegar a estas realidades. ¿Cuál podría ser una estrategia para que los activistas indígenas LGBT no salgamos de nuestras comunidades porque nuestra seguridad está en riesgo por la visibilidad? Aldair, tienes el micrófono. Muchas gracias. Le respondo a Alfredo, que es ya de por sí una pregunta muy compleja. El tema de la seguridad fuera de la capital, cuando se es LGBT, pero además haces algún tipo de labor por la comunidad, es muy complejo. Lo repito, va a depender mucho de las características de la población o la comunidad en la que nos encontremos. De entrada, creo que es importante que quienes estamos fuera y podemos tener ese privilegio de dar la voz, seamos este eco de todas estas poblaciones que están siendo violentadas, incluso por los mismos gobiernos municipales muchas veces, cuando hay represión, en otros casos por las mismas poblaciones, por las poblaciones de nuestras comunidades. Y yo creo que sí, alzar la voz, de entrada dar visibilidad a ustedes que no se encuentran en la capital, y seguir trabajando para que pues la justicia funcione. Creo que de entrada eso sería algo importante. Y hablo desde una experiencia personal, porque parte de la razón por la cual yo salí de mi comunidad fue porque no me sentía seguro. Y muchas otras personas, amigas, amigos míos, pertenecientes a comunidades indígenas y además LGBT, tuvieron que salir de las comunidades. Entonces, es un tema muy complejo que creo que también valdría la pena abrir un espacio específico para esa discusión muy importante y sobre todo pendiente. Gracias. Mil gracias, Aldair. Yo tengo una última pregunta aquí y es sobre temas de salud sexual y reproductiva en su cruce con el tema de violencia.
la ola de violencia en el país es alta en muchas comunidades, en muchos ámbitos, y en algunas comunidades indígenas se registra una alta violencia. ¿Cómo ven esta complejidad sumada al tema de población LGBTI? Ya ponías tú, Aldair, el ejemplo de una compañera discriminada que incluso había perdido la vida. Y cómo esto está representando un reto para el trabajo dentro de los pueblos indígenas, tratando de abordar estas intersecciones de salud sexual y reproductiva y población LGBTI, ahora con violencia sumada. Les quisiera abrir el micrófono a quien quisiera responder. Ya me animé a responder. Bien, Aldair, Bien, gracias. muchas gracias, Carla. Pues creo que tiene mucho que ver con la pregunta de Alfredo. Definitivamente es algo que no podemos pasar por alto, el tema de la violencia LGBT, pero más cuando justo vamos agregando estas intersecciones de que se es indígena, pero a lo mejor se es mujer y se es lesbiana. Le va sumando cargas sociales y más en poblaciones donde todavía, como lo dije hace rato, en la mayoría de los casos es machista, es misógina, es homofóbica. Creo que definitivamente el Estado mismo tiene que responder, tanto los gobiernos locales como el gobierno federal, las instituciones públicas tienen que hacer visible esta situación, no dejarla de lado, porque cuando empezamos a visibilizarlo, nos empezamos a dar cuenta que existe esta problemática, y si no nos damos cuenta que existe, pues es muy difícil que podamos accionar para erradicar este tema. Es muy complejo, es muy complicado y es muy común, por eso imagino que sale esta pregunta, porque dentro de los pueblos, bueno, en México en general hay violencia, pero en los pueblos hay violencia por el crimen organizado también, violencia interna en las comunidades, violencia institucional. Entonces es un trabajo muy grande que creo que depende también del trabajo en conjunto de sociedad civil, de las organizaciones del sector privado y por supuesto del Estado. Mil gracias. Pues quisiera pedirles entonces a ambos, a Aldair y a Rubén, que pudiéramos tener pues una breve conclusión de cada uno sobre el tema que hemos tratado el día de hoy antes de finalizar la sesión. ¿Quisieras empezar tú, Rubén, por favor? Bueno, pues bueno, un poco nada más, también quería añadir un par de comentarios, ¿no? Pues la pregunta que se hizo antes, ciertamente hay una situación muy compleja, ¿no? Por el panorama de la violencia que hay en el país, ¿no? Y cómo se articula la violencia a la violencia ya preexistente, y cómo, bueno, también las diferencias, ¿no? Se convierten en nuevas desigualdades, ¿no? Pero al final de esto es planificación social, a nivel externo y a nivel interno. Las comunidades, hay situaciones muy complejas, ¿no? Y realmente comunidades donde no accede, por ejemplo, el personal de salud, están cerrados los centros de salud, ¿no? Ya para los que he trabajado en otros lugares también en el norte, pues también es bastante difícil, ¿no? Pues bueno, esto es un panorama complejo, ¿no? Afecta siempre, ¿no? A las personas más vulnerables y más vulneradas. Y lo vemos un poco igual con el COVID, ¿no? Con las formas también, pues de desigualdad que implica, ¿no? Que ver también con esto, ¿no? Con esta planificación existente, ¿no? Bueno, cómo se monta, ¿no? Cómo se monta sobre violencias y diferentes desigualdades. Pero bueno, no, pues para dar un cierre, pues nada más, yo creo que un poco lo que hemos mencionado, a mí, bueno, lo personal me da mucho gusto, ¿no? Que esté en la agenda, ¿no? Que se abra un espacio para poder platicar, para poder discutir sobre estos temas, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Y ojalá, ¿no? Los espacios pues, sean
sean más continuos, ¿no? Y bueno, que se pueda lograr entre todos, ¿no? Las personas de pueblos indígenas, las comunidades indígenas, esto, ¿no? Un cambio, ¿no? En las tomas de decisiones, cambios en las políticas, para conocer un poco más las problemáticas y los datos diferenciados lo que pueda leerse, también a nivel institucional, ¿no? Para realizarse modificaciones, ¿no? En estos momentos es una buena oportunidad para ello, ¿no? Para que se puedan incorporar este tipo de prácticas, de modificaciones, ¿no? Hace falta un poco de voluntad, ¿no? Y sobre todo, pues, de corresponsabilidad, ¿no? Porque personas tienen ganas de los pueblos indígenas y que hacen cosas y van haciendo las años, ¿no? Y gracias a ellos también que tenemos estas instituciones ahora, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, pues, esta escucha, estos espacios, que estamos seguros que existan, ¿no? Y nada que sigan existiendo, todos se pueden realizar cambios, ¿no? En este sentido, para conocer, para poder entender estas dinámicas, ¿no? En este caso de la epidemia de VIH en los pueblos indígenas, a las comunidades más vulneradas, y para poderlo atender, ¿no? De manera oportuna. Agradecerle que Al contrario, muchas gracias, Eble, por compartirnos tu trabajo y tus reflexiones esta tarde. Aldair, por favor, si quieres hacer una última reflexión. Muchas gracias, Gerla. Pues sí, creo que como ya lo hemos platicado a lo largo de esta sesión, todavía tenemos retos pendientes en cuanto al acceso a los derechos de personas LGBT y más en pueblos indígenas. Creo que uno de las preocupaciones, yo, bueno, como persona homosexual, indígena y que vive con VIH, es justo el tema de la detección oportuna. No se habla mucho del VIH en pueblos indígenas, me parece que es importante. Y bueno, aprovecho y agradezco a Rubén por el trabajo, que me parece que es un trabajo increíble el que está haciendo, el visibilizar la falta de acceso a este derecho, al derecho a la salud y al tratamiento del VIH específico. No solo el VIH, hay otros rubros que tratan, por ejemplo, salud sexual reproductiva y entre muchas otras cosas. En el tema general de derechos nos falta muchísimo como población LGBT más en general, pero como pueblos indígenas creo que nos faltan 3 veces más o 4 escalones más para poder estar a la par. Y creo también firmemente que quienes nos encontramos en esta posición de alguna manera de privilegio tenemos esta oportunidad, pero sobre todo este compromiso de visibilizar y de llevar a estos espacios estos temas que me parecen súper importantes. Y bueno, pues darles las gracias a todas y a todos, y pues estamos aquí para cualquier situación. Muchas gracias, Aldair. En tu voz está el compromiso y agradecemos que hayas participado también esta tarde con tan importantes mensajes. Y no me queda más entonces que ceder la palabra a nuestra anfitriona, la doctora Aletze de la Torre, para el cierre de esta sesión. Gracias, Aletze. Al contrario, muchísimas gracias pues a nuestros extraordinarios ponentes y coordinadora. Gracias, Carla, gracias, Aldair y Rubén. Gracias por este espacio, sus reflexiones y en especial por su trabajo en este tema. También les agradecemos a los asistentes a esta conferencia. Su participación y retroalimentación durante estos foros nos permite, como bien decían nuestros ponentes, hacer visibles estos temas y avanzar en coordinación juntos y juntas. Nos vemos mañana a las 17 horas en la conferencia titulada Derechos LGBTI en personas con discapacidad. Muchas gracias y que tengan excelente día.